Vamos a hablar de la primera revolución industrial. En los temas que tocamos anteriormente, partimos desde lo que ocurría en Inglaterra. No podemos perder de vista a Inglaterra como el país donde se va a originar toda esta cuestión y que se va a extender después a otros países de Europa e incluso a Estados Unidos. Pero todo transcurre en Inglaterra. Habíamos visto que los campesinos ¿eh? abandonaron los campos cuando los campos fueron cercados y tuvieron que elegir entre trabajar por un salario para los que se atribuían el ser los dueños de las tierras o abandonar y partir rumbo a las ciudades en busca de trabajo, y no la iban a pasar bien, iban a estar en condiciones de vida muy pobres, pero sus descendientes iban a ser, al momento de la irrupción de la máquina, los obreros de las ciudades, los obreros de las urbes. Se agrega como materia prima, además de la lana, el algodón, el tejido con hilo de algodón, a lo que eran los telares manuales todavía. Porque la revolución industrial, ¿qué significa? Una máquina, la primera de todas fue un telar, que se va a mover ya no por la fuerza que podía ser el agua, si fuerza hidráulica, que podía ser una persona moviendo los engranajes o hasta un animal. Aquí todavía estamos frente al telar manual, en camino a la revolución industrial. Los telares manuales van por 1733, se va a inventar lo que se llamó la lanzadera volante, que era una especie de aguja de madera con puntas de metal que iban a ir haciendo el entramado de la tela y que van a generar, aunque el telar era manual, más cantidad, más producción. La lanzadera volante trae un beneficio, aumenta la producción de tejido, pero origina un problema. ¿Por qué? Las máquinas que eran para hilar, que eran para hacer ovillos de hilo, hacían un ovillo a la vez. Al aumentar la producción van a faltar ovillos de hilo, de algodón, para que se pueda seguir tejiendo telas de algodón. Iba a aparecer un señor que va a inventar una máquina. No estábamos todavía en la revolución industrial, estamos previamente a ese acontecimiento. Una máquina que iba a hilar 8 ovillos de hilo de algodón a la vez, en el tiempo que antes se ocupaba para hacer un ovillo, y él le puso el nombre de su esposa. O sea que esta máquina de hacer ovillos de hilo, esta hiladora, se va a llamar Jenny. ¿Cuándo podemos hablar de la revolución industrial? A partir de un señor llamado James Watt. Es un tema discutido, los que le atribuyen la aplicación del vapor de agua, ser el primero, no sé. Vamos a partir de esta idea. Le atribuimos a James Watt el descubrir que podía aplicar, en este caso, a un telar, que es la primera máquina que la va a hacer funcionar sola, ya sin la energía humana o animal o hidráulica, por la fuerza del vapor de agua, por la fuerza del vapor de agua. En una caldera va a haber carbón, se va a calentar el agua, se va a producir vapor, la presión del vapor, y la presión del vapor va a hacer mover los engranajes, y ahí está empezando, vamos a decir 1760, entre 1760 y 1765, le atribuimos a James Watt inventar una máquina que va a funcionar por la fuerza del vapor. Y
empieza a quedar atrás el trabajo que algunos campesinos hacían en sus casas, sin descuidar las tareas del campo, la cría de ovejas, sembrar, que era lo que vimos como trabajo rural a domicilio. Y también va a quedar atrás el trabajo en los talleres, que eran lugares chicos, con pocas personas, con el artesano, que era el que enseñaba el oficio. Y la máquina a vapor, en este caso el telar a vapor, que marca el comienzo de la revolución industrial, nos cambia el escenario y nos lleva a las fábricas, que tienen que ser lugares grandes, que las máquinas van a ocupar mucho lugar, pero donde se va a trabajar en condiciones insalubres, inseguras, injustas. Y se agrega, incluso vemos en muchas imágenes a mujeres y a niños, que resultaban más económicos a la hora de pagar salarios que eran muy pobres. Y se agrega la figura de una persona que se llamaba el capataz o el controlador, que era el que controlaba, en este caso vemos chicos, podían ser hombres, podían ser mujeres, los tiempos de trabajo, el orden, cuántas veces se iba al baño, porque lo que se va a generar en este modelo, que es la revolución industrial, en este modelo capitalista, que hasta el día de hoy, que buscó siempre producir, vender, ganar, y siempre se buscó producir mayor cantidad en menor tiempo. Por eso las máquinas fueron evolucionando, se controlaba más a los trabajadores, pero a la hora de pagar los salarios eran pobres. Y para colmo se agrega que se aplica la luz de gas y empieza también el trabajo nocturno. Habría personas que trabajaban de día y también se va a trabajar de noche, cuando a las fábricas se aplica el sistema de la luz de gas. Ahora, Inglaterra, primero que todos los países, y los que siguieron este modelo, van a tratar de proteger la producción, van a proteger sus productos. ¿De qué manera? Impidiendo que telas de algodón de otros países lleguen a Inglaterra, y van a tratar de ser ellos los que lleguen a otros puertos, a otros países, a vender sus productos. Y en este modelo, que fue la revolución industrial, va a surgir, va a haber un cambio social, y podemos hablar de dos grupos. Por un lado, los empresarios de origen burgués, dedicados, eran los que tenían el capital, el dinero para comprar maquinarias para sus fábricas, el dinero para prestar dinero, y ahí está un poco el origen de los bancos, que ya venía desde épocas anteriores, los prestamistas, los comerciantes, los que con el capital, con el dinero, van a hacer negocios para incrementar su fortuna. Y el otro sector social, los obreros. En este caso, la imagen que están con cadenas es un poco, lo elegí porque es bastante simbólico. Aquellos tenían el capital, el dinero. Estos, los obreros, su riqueza se llama la fuerza del trabajo. Ponían su cuerpo, su salud, sus brazos para la producción. Su riqueza es la fuerza del trabajo. Y es la combinación de los dos sectores, los empresarios burgueses y el obrero. Y el obrero da origen a lo que se llamó proletariado. ¿Por qué? Porque tenían muchos hijos, mucha prole. De ahí que a los obreros se les llama el proletariado. Pero acá no vemos solamente la imagen de niños
que eran hijos de trabajadores, que sí lo eran de hecho, vemos también a esos niños explotados, a esos niños que trabajaban en fábricas, haciendo el trabajo de hombres, y que resultaban más baratos a la hora de pagar y que protestaban, obedecían más, protestaban menos, y al modelo capitalista le servían. El país siempre es Inglaterra, es Inglaterra. De ahí se va a ir a Francia, el modelo, va a ir a Alemania, va a ir a Estados Unidos, como ya dije. Y acá, Liverpool, Manchester, son las dos ciudades primeras, principales, donde se va a desarrollar la industrialización, que se va a extender después por otras ciudades de Inglaterra. Vemos que paralelamente a la revolución industrial va a haber una revolución en los transportes. Originariamente eran los carruajes tirados por caballos en caminos, en malos caminos, que se fueron mejorando, pero que resultaban en viajes largos muy cansadores. ¿Qué es lo que va a pasar? La idea del vapor de agua se va a aplicar en una locomotora. Stephenson, año 1813, el primer ferrocarril a vapor, el mismo sistema. Acá iba el carbón, que se ponía en el fuego, en las calderas, calentaban y el agua se transformaba en vapor y el vapor hacía mover a estas enormes locomotoras. Y acá tenemos el ferrocarril a vapor. Y en otro cambio muy grande en lo que son los medios de transporte, en 1830 el primer barco a vapor, que siempre, insisto, no perder de vista, Inglaterra como el país de origen, la primer máquina es un telar a vapor y el vapor se va a aplicar a la locomotora, al ferrocarril y se va a aplicar a los barcos. Y esto va a significar un gran cambio y de esta manera completamos esta primera etapa. Gracias.